Maestro Jesús Férez Iglesias. Bueno, quiero decirle que de los pacientes que han ido a cuidados intensivos, el 80% de los mismos no han recibido ni una sola vacuna. No han estado vacunados. Atención país, atención portal. Y el 20% que sí ha ido a cuidados intensivos, cuando se ha analizado, han sido personas envejecientes con comorbilidades, que quiere decir personas que tienen tratamiento contra el cáncer, que son obesos, que tienen hipertensión, diabetes, es decir, que tienen algunas otras complicaciones más que lo hacen más vulnerable a que la vacuna en esas personas pues no sea tan efectiva. Eso es lo que se ha visto en las personas que van a cuidados intensivos. Por lo tanto, lo que se le ha exhortado a toda la población es que tienen que vacunarse. Lo dicen personas, médicos, lo dicen personas con mucha responsabilidad. El presidente de la República ha aparecido en fotografía vacunándose él y su madre. Lo que quiere decir que si las personas más importantes de la sociedad están vacunándose, ¿por qué los demás o una parte no quiere vacunarse? Es por eso que en muchos países ya la vacunación es obligatoria. Obligatoria, sencillamente porque ya no dependen únicamente del tratamiento y la vida de esa persona, sino la que pone en riesgo a otras personas. Quiero que sepan que una persona que entra a cuidados intensivos por lo menos tiene 2 millones de pesos de gastos entre médicos, enfermeras, especialistas, tratamiento médico de medicinas, oxígeno, es decir, una cantidad de recursos. Y obviamente, ¿por qué hay que gastar todo ese dinero para tratar de salvarle la vida a una persona que se ha negado sencillamente a vacunarse, cuando las vacunas son gratuitas? El gobierno, como todos los gobiernos del mundo, ha establecido que estas vacunas deben ser gratuitas y deberían de vacunar. Y la buscamos muy a tiempo, maestro. Claro que sí, mucho más a tiempo que muchos países del área. Y del mundo. Y Sí. hemos donado vacunas a otros países como Guatemala, por ejemplo. Y Haití, que ha rechazado algunos lotes de vacunas. Ese por un lado. Por otro lado, hay algunos pediatras que dicen que necesitan más datos científicos para la vacunación infantil. Una pregunta a usted, maestro. Una pregunta. Algunos pediatras. Algunos. Pero fíjese, maestro, tengo entendido, y ahorita lo vamos a confirmar, que la Sociedad de Vacunología, Claro. la Sociedad de Infectología, Claro. la Sociedad de Medicina Interna, Sí. la Sociedad de Cardiología, Neumología. la Sociedad de Neumología. Pero déjame decirle a ellos, le voy a contestar a ellos, que no vamos a vacunar con Sinovac, que es la vacuna de origen chino. Pero ¿qué pasa con la vacuna de polio inactivado? La llamada vacuna Salk, que fue el que la desarrolló. Son vacunas de virus vivos, de virus muertos, es decir, inactivados. Y la vacuna Sinovac, el mecanismo de producción es exactamente igual que la vacuna de polio inactivado. Y si la vacuna de polio inactivado se la aplicamos a los niños desde el nacimiento y ahora a partir de los 2 meses de edad, ¿cuál es el motivo por el cual no podamos ponérsela a un niño de 3 años, de 5 años, de 8 años? Pero eso es... No hay ninguna justificación para no aplicar esa vacuna, cuando la metodología de la vacuna
es exactamente igual a la de polio inactivado, que es la que se está usando y la que se va a usar en sustitución de la vacuna oral trivalente o bivalente, que es de Sabin. ¿Por qué? Porque este año solamente se han detectado 2 casos de polio salvaje en Afganistán, que ha estado en guerra permanente. Exactamente. Solamente 2 casos. 2 casos. De virus salvaje. Por lo tanto, cuando desaparezca el virus salvaje de la persona, para evitar que ese virus atenuado, que cuando se le aplica a los niños, lo evacua y va por las aguas servidas, pudiera transformarse en un virus salvaje, entonces lo vamos a eliminar el virus vivo atenuado de por siempre y vamos a utilizar el virus el inactivado, y ya se está haciendo. Profesor, si nosotros en la República Dominicana nos hemos vacunado y todos los que estamos aquí tenemos 2 dosis de Sinovac y una tercera de Pfizer, yo tengo las 3. Exacto. Todo el equipo nuestro tiene 2 dosis de Sinovac yo tengo AstraZeneca y Sinovac. Y una de Pfizer. Todo el equipo. Y hemos trabajado todo el tiempo con muchos pacientes, incluso pacientes con COVID, que después de mandarle a hacer la prueba, nos hemos dado cuenta que tenían COVID. Y a nosotros no nos ha pasado nada. Si la China continental está vacunando su población infantil, miles de millones, pero no solo China continental, todos los países. 1.300 millones. 1.300 millones. Pero súmele a eso, profesor. Malasia, Singapur, Corea, Vietnam, Camboya, Laos, todos esos países están vacunando a su población infantil y a los adultos con Sinovac. ¿Cuál ha sido la respuesta de Sinovac y Pfizer mezclada? El concepto de la heterología en la República Dominicana, que todos estamos bien, que no ha habido niveles ni de preocupación ni reacciones alérgicas. Yo no he visto todavía, profesor, en la vida clínica, y le pregunto a ustedes si han visto alguna reacción alérgica con Sinovac y con Pfizer, la tercera de refuerzo. Es que Sinovac, la producción es lo más sencillo que hay, es la que más se ha utilizado a través de la vacuna de polio inactivada. Entonces, si no le hacen caso a lo que son las experiencias, datos científicos, pero no puede haber un dato más científico que lo que son toda la población del sudeste asiático, claro, incluyendo la China continental, pero además en América Latina los cubanos han vacunado la población infantil, en Venezuela se están vacunando a la población infantil, en Bolivia se está vacunando a la población infantil, en Chile se está vacunando a la población infantil, y Piñera no es un izquierdista, no, al contrario, un fascista. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento que se puede sostener para esto? Que no sea una actitud de necedad o de aguar la fiesta. De mi equipo, que es un equipo amplio, no se ha infectado nadie. Y del gobierno del sábado, no se ha infectado nadie. Porque siempre hemos tenido lo que ha dicho la ciencia. Nos hemos aferrado a eso. Y hemos estado trabajando todo el tiempo. El profesor Polanco, trabajando con pacientes con comorbilidades. El profesor Wilson Roa. Entonces, si hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos prevenir, podemos adelantarnos. Maestro Jesús Félix Iglesias. Yo quiero pedir un favorcito al doctor Félix Iglesias, porque hay una serie de términos que se manejan que la gente, el gran público, hay que explicárselo, y nada más que la voz autorizada del doctor. Y es que yo quiero que él nos explique a nosotros y al público lo que es la inmunidad de rebaño. Muy bien. Lo que tanto se habla del famoso 70%. Sí, primero, profesor, la población infantil. Wilson Roa, familia, el profesor Roa, el profesor Quesada, el profesor Alfredo Polanco dice que la escuela, y con la escuela
que tiene 2.8 millones de niños. Así mismo es. 2.8 millones de niños 36%. Vacunados con sus 2 dosis de Sinovac, que es la que tenemos, que no nos pongamos de mono ahora, porque si esa es la que tenemos, ¿verdad? No yo quiero Johnson & Johnson. Es que pidiendo marcas. Yo quiero Pfizer, pero le están ofreciendo Sinovac, y si se quiere poner la tercera se le pone la Pfizer, porque también se hizo. Si usted quiere, hay muchísimas cosas que usted puede criticarle a un gobierno. Critique lo que usted quiera. Nosotros no tenemos miedo a eso. Al contrario, somos críticos. Somos críticos. Somos críticos. El profesor Quesada, que ha hablado de las escuelas, el primero que habló de vacunar en las escuelas, hay que recordar al profesor, el doctor Amiro Pérez Mera, que fueron las vacunaciones más efectivas que hubo en el país, casa por casa. A mí me tocó todo Herrera, profesor. Bueno, con un equipo fue casa por casa. Maravilloso. Claro, que el crecimiento del país no permitía hacer ese mismo procedimiento. Ahora hay cantidad de comercio, industria, una serie de condiciones que lo hizo imposible, pero se acercó mucho a colocar puestos de vacunación en todos los sitios. Pero lo más fácil del casa por casa son las escuelas que están ahí, en las aulas. Y en las aulas es mucho más fácil vacunar a todos estos niños. Y hay que recordar, señores, los de más edad, como el que le está hablando, que yo estaba en primaria cuando llegó el Ministerio de Salud Pública a vacunarnos contra la viruela. Y la vacuna de viruela eran como 5 o 6 pinchazos en el antebrazo. Y después de pincharte el antebrazo, se formaba una costra y había fiebre. Es decir, no era una vacuna inocua. Era una vacuna que producía una reacción secundaria importante. Sin embargo, todos los niños fueron vacunados en las escuelas. ¿Por qué una vacuna que es mucho más sencilla, que es una sola dosis y no hay mayores consecuencias, no lo vamos a permitir? Yo entiendo que sí, que debemos vacunar a los niños en las escuelas, en las aulas. Están ahí, y los profesores deberían de tener reuniones con la junta de padres para explicarles las ventajas de una vacunación y qué es lo que hace la vacunación en el sistema inmunológico, que es un sistema robusto. El sistema inmunológico de los niños son jóvenes, no es lo mismo que un envejeciente que ya su sistema inmunológico diabético, hipertenso, está muy deprimido, hepatitis. Al contrario, exactamente. Y además está estimulado por las vacunas tradicionales que se le aplican, porque un niño recibe por lo menos 11 vacunas. Ya un niño de 8 años, profesor, 9 años, tiene 10 o 12 vacunas. Correcto, eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Por lo tanto, su sistema inmunológico va a responder. Y en ese sentido, pues obviamente, un niño que está vacunado y tiene uno al lado, pues ese no se va a vacunar porque ya está protegido, no le va a transmitir este virus tan frecuente como si no estuviera vacunado. Muy bien, maestro, pero muy bien. Una pregunta, porque tenemos que irnos a la pausa con Víctor Camarena. Sí, usted está muy preguntón hoy, ¿eh? Sí, que me interesa el tema, yo sé muy poco de eso, aprovechar a este hombre no es fácil. La pregunta es, si nosotros vamos a ser capaces de llevar la vacuna a la escuela, ¿por qué no reunimos a todos los pastores cristianos y a la curía, a la Iglesia Católica y todas sus dependencias, y también hacemos el mismo trabajo que usted ha planteado con los padres y amigos de la escuela? Mira, yo tengo entendido que se ha hecho con muchos pastores. La Iglesia Católica también emitió
una línea que aceptaba la vacunación. Recuérdense, profesor, el problema de aquí hubo una resistencia a la vacuna del papiloma humano. Recuérdense de eso. Eso es reciente. Pero eso es reciente. Pero ya se aclaró esa situación. Pero con relación a los pastores, la diferencia de los pastores y la Iglesia Católica es que la Iglesia Católica es vertical. Exacto. Tiene un ordenamiento vertical. Los pastores son autónomos. Sí. Entonces, cada quien es una isla aparte. Cada quien es una isla aparte. Entonces, muchos de ellos han aceptado como buena y válida la vacuna, pero hay otros que son reticentes. Miren, yo quiero decir algo, porque por ejemplo, yo tengo un hermano sacerdote y en la parroquia de él estaban vacunando contra el COVID. En Radio Callacoa, en Higüey, que es la emisora católica del obispado de Higüey, también estaban vacunando, y hay en parroquias que sí lo hicieron, de manera que la iglesia ha colaborado en ese sentido. La católica. Y la iglesia evangélica del séptimo día, sus máximas autoridades han mandado. Ha sido la iglesia, una denominación, no recuerdo, pero no es la iglesia evangélica del séptimo día. Muchos pastores, no. Y ellos han llamado aquí diciendo que están dispuestos. Sí, han llamado diciendo. Y ahorita vamos a abrir los teléfonos. Continuamos en esta cobertura especial de la Z101, haciendo radio científica, comunicación al más alto nivel, con el profesor Héctor Quesada, el profesor Wilson Roa Familia, todos aquí en cabina, el profesor Alfredo Polanco y el profesor maestro de maestros, humanista, el profesor Jesús Félix Iglesias. Vamos a hacer comunicación con el señor ministro de Salud Pública, el profesor Daniel Rivera, un hombre que siempre ha estado presto, como hemos tenido en los últimos tiempos. Buenos ministros de salud que hablan con la prensa, que dan la cara frente a los problemas del país. Y, ¿por qué no? Eso es bueno, que tengamos. El doctor Sánchez Cárdenas estuvo con nosotros muchísimas veces en el gobierno anterior. Después lo estuvo el profesor Plutarco, que también era un hombre asequible a los medios y estaba siempre en la Z. Ahora el profesor Daniel Riveras. Y eso es importante porque el ministro de salud de un país es la voz autorizada en salud. Es la voz autorizada en salud, ¿verdad? Y ha habido un consenso en esta cabina, ha habido el consenso de que hay que ir a vacunar a las escuelas. Atención, señor ministro de Salud, y atención, señor ministro de Educación, porque es la preocupación del profesor Quesada. La logística, y de este equipo, la logística debe ser la escuela, y que los padres entiendan y que comprendan y que escuchen lo que se dice aquí en la Z, porque no es fanatismo, no es apandillado contra nadie ni a favor de nadie, a favor del bienestar social colectivo de la República Dominicana. A favor de la salud. Lo único que nos mueve. A favor de buena salud para los niños. Para los niños. Y la familia, porque los niños llevan ese virus, lo llevan a la casa. A un abuelo, a una abuela. Exactamente. El niñito le puede dar una fiebrecita, un malestar general. Se convierte en un vector. Exactamente, ¿verdad? Mira, hablando de la vacunación de rebaño, te voy a poner el ejemplo de la vacuna contra el neumococo conjugada. ¿Qué pasa? Que los niños tienen en la mucosa de la nariz, tienen diversos serotipos de neumococo que están en la vacuna. Cuando tú vacunas a un niño, esos serotipos de neumococo desaparecen de la mucosa de la nariz. Y esos niños van a la casa y los abuelos son los primeros que lo cargan y lo besan y lo besuquean. Así es. Claro, si el niño no tiene los neumococos que tenían en la mucosa de la nariz, no se lo transmiten al abuelo. Y por lo tanto el abuelo no se enferma. Esa es la vacunación de rebaño. Profesor, usted puso un ejemplo de un estado de Estados Unidos donde el gobernador en Nueva York, Brooklyn. Fue en Brooklyn. En Brooklyn hubo un brote de sarampión hace menos de un año.
Perfecto. de una comunidad judía que no creía en la vacunas. comunidad judía, perfectamente. Bueno, entonces se le emitió un decreto. El niño que no esté vacunado no entra a la escuela. Y los padres, por negligencia, tienen una multa de $10,000. Se acabó. Qué fácil. No, pero hubo lo que un está diciendo rechazo Wilson. social muy grande a eso. Acérquese al micrófono, profesor. Esa actitud de esa gente. Acérquese al micrófono. O sea, le decían No. que hubo un gran rechazo social de la gente en apoyo a esas medidas. De modo que esa comunidad, que era pequeña, por suerte, en algunos estados de Estados Unidos nada más, fue obligada, empujada por la misma sociedad a vacunar. Claro. Sí, a propósito, tengo una pariente en Estados Unidos que es enfermera y tiene suspendida ya 1 mes y medio de su trabajo. ¿Por qué? Porque no se ha vacunado. 1 mes y medio suspendida. Y hubo un pelotero también que perdió de ganarse, creo que fueron $9 millones, un contrato, precisamente por no vacunarse. O sea, que no solamente es aquí. En la institución que yo trabajo, pues decimos que el que no esté vacunado no entra. No entré así. Perfecto. Y 3 ausencias es Abandono. cancelación. Usted abandonó. Es cancelación. Claro. Hubo una que se fue. Claro. Bueno, señores, es que toda acción de un ciudadano en una comunidad tiene implicaciones. Bueno, estamos tratando de comunicarnos yo hablé ayer con el maestro Daniel Riveras para que informaras al país desde la Z todos estos detalles, pero ahora tenemos algunos inconvenientes. Vamos a tratar de comunicarnos con él. Sí. Pero me gustaría dar un dato sobre diabetes. Sí, no mañana es el Día Internacional de la Diabetes, para que entremos al tema Haití. Al tema Haití, porque también esta situación nos corresponde a nosotros como médicos, pero también nos corresponde a nosotros como ciudadanos dominicanos. Y vamos hoy a hacer un sondeo con los oyentes de la Z en ambos temas. 10 llamadas para la vacunación de los niños, si están de acuerdo, sí o no. Y 20 llamadas sobre si está usted de acuerdo con las medidas que ha tomado el Estado Dominicano en la persona del señor presidente, las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de nuestras Fuerzas Armadas El ministro. y el ministro de Defensa sobre la situación de Haití. Si la población entiende que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque también tener allá en la frontera 15, 12, 15, 18 mil soldados es un costo muy alto para el pueblo dominicano. Insostenible. Y sostenible, ¿verdad? Entonces, también eso requiere de la participación y la comprensión de todos los dominicanos y dominicanas, porque eso no es solo atributo del jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Todos los dominicanos somos garantes de la integridad territorial de la República Dominicana. Profesor, mañana el Día Internacional de la Diabetes. Entonces, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes. Recuérdense, la insulina cumplió 100 años en octubre. Entonces, la Organización Mundial de la Salud conmemora desde el año de 1971 el Día Internacional de la Lucha contra la Diabetes el 14 de noviembre. En este año, el lema es tener acceso a la medicación contra la diabetes. O sea, se sabe que aproximadamente un 13% de la población, y sobre todo en República Dominicana, que se hizo un estudio, 13 a 18. un 13% de la población dominicana padece de diabetes y un 9% de la población es prediabético. O sea que tenemos alrededor de un 22% de la población dominicana, o sea que son más de 2 millones de pacientes entre diabéticos y prediabéticos. Entonces, hay algo bastante importante. De los pacientes que se sabe que son diabéticos, el 39% no, por ejemplo, de los no lo sabe. 39% no sabe que es diabético. De los que saben que son diabéticos, entre un 50 a un 70% no están controlados. ¿Por qué? Muchos, porque no tienen acceso a los medicamentos. Un paciente diabético es un paciente polimedicado. Es diabético, pero encima de eso tiene su matrimonio, que es hipertenso. Generalmente usted le pregunta a un paciente,
¿Usted es hipertenso? Claro, ese es un matrimonio sin divorcio. O sea que el paciente diabético, además que diabético, es hipertenso. Por tanto, en nuestro país, como en la mayoría de los países latinoamericanos... El síndrome metabólico. El síndrome metabólico, bueno, es otra parte, porque ahí es que comienza la obesidad. Incluso por eso también hay un día... Esa es la triple carga, digamos. Sí, un día internacional de la lucha contra la obesidad, que es el día 4 de marzo. Precisamente porque el principal factor de riesgo para la diabetes es la obesidad y el sobrepeso. Perfecto. Y para la hipertensión también. Bueno. Correcto. Entonces llamamos la atención a la población, señores, a chequearse. Atención primaria, como dice el doctor. Claro. Vamos a hacernos los análisis. No hay diabetes emocional. Si somos diabéticos, lo somos y vamos a usar los medicamentos para esta enfermedad. Perfecto. Eso es lo que dice el profesor de los diabéticos que no están controlados. Son los que terminan en la diálisis, en la hemodiálisis y esperando un trasplante, que eso es carísimo y además muy escaso. Correcto. Bueno. En Estados Unidos, por último, en el año 2019, el 44.4% de todos los pacientes que llegaron a diálisis fue por la diabetes.